El suave timbre de un despertador rompió la quietud previa al amanecer de un tranquilo vecindario de Charlotte. Eran las 5 de la madrugada, una hora en la que la ciudad aún dormía, envuelta en el silencio de la mañana temprana. El capitán Daniel Carter se movió en la cama, con cuidado de no despertar a su esposa, Lisa, quien dormía plácidamente a su lado. Después de 28 años de matrimonio, ella se había acostumbrado a sus salidas tempranas, su respiración constante e inalterada mientras él se deslizaba fuera de las sábanas. La casa estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del aire acondicionado y el crujido ocasional del suelo de madera bajo sus pasos cautelosos. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y el karma en su máxima expresión. Daniel se dirigió a la cocina, la rutina familiar tan arraigada como la memoria muscular de pilotar un jet. Midió el café molido con la precisión de un hombre que había pasado 25 años pilotando aviones a través de tormentas y cielos despejados por igual. Negro, fuerte, sin azúcar, tal como lo había hecho desde sus días en la Fuerza Aérea. Mientras el café se preparaba, llenando la cocina con su rico aroma, la mirada de Daniel se desvió hacia la pared sobre el rincón del desayuno. Una galería de fotografías contaba la historia de su vida, cada marco un hito en un viaje que no siempre había sido fácil. Ahí estaba Daniel, joven y orgulloso con su uniforme de la Fuerza Aérea, de pie junto a un avión de combate bajo un ardiente sol de Texas. Otra foto lo mostraba a él y a Lisa el día de su boda en 1997, su sonrisa radiante mientras estaban bajo un arco de flores, los amigos lanzando pétalos en celebración. Más adelante, Daniel con su primer uniforme de aerolínea comercial, las franjas de capitán reluciendo, su expresión una mezcla de determinación e incredulidad por haberlo logrado. La foto más reciente mostraba a su hijo, Jamal, en su graduación de UCLA la primavera pasada, los tres sonriendo bajo un estandarte azul y dorado. El pecho de Daniel se apretó con orgullo al recordar ese día, la gorra de Jamal ligeramente torcida, su futuro lleno de posibilidades. Bebió un sorbo de café, el calor alejando los últimos rastros de sueño. Esta mañana se sentía diferente, aunque no podía precisar por qué. Tal vez fue la noticia que vio anoche, otra historia sobre divisiones raciales que resurgían en todo el país, palabras como tensión y protesta pesando en el aire. O quizás fue la conversación con Jamal durante la cena el fin de semana pasado. Su hijo, de 23 años y lleno de fuego, lo había desafiado con la intensidad de la juventud. Papá, no puedes simplemente ignorarlo cuando la gente te trata diferente por ser negro, había dicho Jamal, su voz afilada con convicción. Eres un capitán. Te has ganado ese respeto. Daniel había sonreído, su respuesta medida. A veces, hijo, eliges tus batallas para ganar la guerra. Volar me ha enseñado eso. Pero las palabras de Jamal persistían, despertando una inquietud que Daniel no sentía desde hacía años. Había navegado el mundo de la aviación como hombre negro desde los años 90, a menudo siendo el único en la cabina o en la sala de pilotos. Había enfrentado miradas de soslayo, el escrutinio adicional, las suposiciones de que sus franjas de capitán eran de algún modo menos merecidas. Cada vez, respondía con profesionalismo, dejando que su habilidad hablara más fuerte que cualquier voz dudosa. Pero la generación de Jamal veía las cosas de otra manera, exigían cambio, no solo resistencia. Daniel revisó su maletín de vuelo una vez más, un viejo hábito nacido del conocimiento de que en la aviación, un detalle olvidado podía significar un desastre. Su uniforme de capitán colgaba impecable en su bolsa de ropa, las 4 franjas doradas en los hombros un testimonio de miles de horas en el cielo, vuelos a través del país, vuelos nocturnos, aterrizajes de emergencia en medio de tormentas de nieve. Cada franja era una historia de decisiones tomadas bajo presión, de barreras rotas en una industria donde los pilotos negros aún eran escasos. Cerró la bolsa con el cierre y se dirigió al garaje, el suave clic de la puerta detrás del marcando la transición del hogar al trabajo. El trayecto hacia el aeropuerto internacional Charlotte Douglas fue tranquilo, el notorio tráfico de la ciudad aún a horas de despertar. La radio murmuraba con la charla matutina, pero la mente de Daniel ya estaba en el vuelo 312 a Seattle, una ruta que había volado innumerables veces. El cielo comenzaba a teñirse con matices de naranja y rosa mientras se adentraba en el estacionamiento de empleados.
El aeropuerto vibraba con la energía tenue de los primeros viajeros y las tripulaciones nocturnas, los motores de los jets zumbando a lo lejos. Daniel agarró su maleta y salió al aire fresco de la mañana, el peso familiar de la responsabilidad asentándose sobre él. En la entrada del personal, mostró su identificación al guardia de seguridad, Reggie, un curtido exinfante de marina que había sido una figura constante allí durante años. Reggie alzó su termo en un saludo burlón. «Buenos días, Capitán Carter, ¿rumbo a la costa oeste hoy?» «A Seattle», confirmó Daniel, devolviendo la sonrisa. «Tengo planeado un saludo para ti cuando alcancemos la altitud de crucero». Reggie se rió, con los ojos entrecerrados. «Mi hermana está allá. Dice que la lluvia le recuerda a esas viejas películas de guerra que veíamos de niños. Mantén ese avión estable por ella». «Siempre lo hago», dijo Daniel, el intercambio lo anclaba. Estos pequeños momentos con el personal del aeropuerto, una especie de familia extendida, eran lo que hacía que la vida nómada de un piloto se sintiera conectada. El rostro familiar de Reggie era un recordatorio de los lazos humanos que lo unían a este mundo vasto y transitorio. Adentro, Daniel se dirigió al salón de pilotos, sus pasos firmes pero su mente aún dando vueltas por la inquietud de esa mañana. No podía quitarse de encima las palabras de Jamal ni la vaga sensación de que hoy podría ponerlo a prueba de maneras que no había anticipado. Dejó su bolso y sacó el plan de vuelo del 312, revisando los reportes meteorológicos y la lista de pasajeros. Seattle esperaba su llovizna matutina habitual, nada que su Boeing 787 no pudiera manejar. El número de pasajeros era 175, incluidos algunos niños viajando solos y una pareja de ancianos que necesitaba asistencia adicional. Cada número era una persona, una vida que él llevaría a salvo a través del país. Mientras bebía lo último de su café, ya enfriándose en su taza de viaje, Daniel sintió la emoción familiar de la anticipación. Volar era más que un trabajo, era una vocación, un baile entre el hombre y la máquina que exigía precisión y recompensaba la destreza. Cualesquiera que fueran los desafíos que le esperaran, los enfrentaría como siempre lo había hecho, con manos firmes, mente clara y la certeza inquebrantable de que pertenecía al asiento del capitán. El capitán Daniel Carter entró en el salón de pilotos del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, el zumbido familiar de los motores de los aviones filtrándose a través de las paredes. El salón era un santuario para los pilotos, un espacio tranquilo lleno del aroma a café y el suave repiquetear de teclados mientras los tripulantes revisaban los planes de vuelo. Daniel colocó su maletín de vuelo sobre una mesa cerca de la ventana, el sol de la mañana proyectando largas sombras sobre la pista exterior. Abrió su tableta para revisar los detalles del vuelo 312 a Seattle, sus dedos moviéndose con la facilidad de la rutina. El reporte meteorológico mostraba llovizna y nubes bajas sobre el noroeste del Pacífico, típico para esta época del año, pero nada que complicara su aproximación. La lista de pasajeros indicaba 175 almas, incluyendo un grupo de menores no acompañados y una pareja de ancianos que requería asistencia en silla de ruedas. Daniel anotó cada detalle, catalogando mentalmente las responsabilidades que llevaría a 36,000 pies. La puerta del salón se abrió de golpe, y la primera oficial Emily Liu entró con paso enérgico, su energía un contraste brillante con la calma del lugar. A sus 30 años, Emily era relativamente nueva en el rol de primera oficial, pero se había ganado rápidamente el respeto de Daniel. La había solicitado para este vuelo después de que demostrara su habilidad durante un aterrizaje complicado en Chicago el mes pasado, manejando vientos racheados con gran aplomo. Su cabello oscuro estaba recogido con orden, y su uniforme estaba impecable, la única franja en su hombro marcándola como su segunda al mando. «Buenos días, capitán», dijo Emily, con una sonrisa mientras dejaba su maletín de vuelo junto al de él. «¿Listo para algo de lluvia de Seattle?» «Nací listo», respondió Daniel, devolviéndole la sonrisa. «Mis viejos huesos de la Fuerza Aérea podrían usar un cambio de esta humedad de Carolina». Emily rió, sacando su propia tableta. «¿Viejo?» «La semana pasada prácticamente subiste corriendo las escaleras de la terminal en Dallas cuando la escalera eléctrica se descompuso». «Eso es solo memoria muscular del entrenamiento básico», dijo Daniel con un guiño. «Nunca se va». Su charla era fluida, construida sobre una docena de vuelos juntos. La mente aguda de Emily y su carácter imperturbable la hacían una copiloto ideal, y Daniel apreciaba su disposición para hablar, no una cualidad crítica en la cabina. Se sumergieron en el plan de vuelo, revisando rutas, cálculos de combustible y actualizaciones del clima.
La llovizna de Seattle podría requerir una aproximación un poco más larga, pero los vientos eran favorables, y el Boeing 787 estaba en excelente condición. Su comunicación abreviada fluía sin problemas, un ritmo afinado por la confianza y la experiencia compartida. Mientras terminaban, Emily levantó la vista. Escuché que hoy tenemos una nueva sobrecargo principal. Karen Michei, transferida desde rutas transatlánticas. Dicen que tiene conexiones con alguien importante en la aerolínea. Daniel arqueó una ceja, manteniendo una expresión neutral. Mientras mantenga la cabina en orden, es lo único que me importa. Ya había oído rumores similares antes, miembros de la tripulación con vínculos en la gerencia que a menudo mostraban cierto aire de superioridad, pero Daniel juzgaba a las personas por su trabajo, no por los murmullos. Aún así, después de 25 años en aviación, había aprendido a confiar en sus instintos. Los sutiles cambios en una sala cuando entraba, las miradas rápidas hacia sus galones de capitán, la vacilación ocasional antes de seguir sus órdenes, se había vuelto sensible a todo eso. Ser uno de los pocos pilotos negros en la industria significaba navegar esos momentos con precisión, como volar en turbulencia. Vamos a la sala de briefing, dijo Daniel, recogiendo sus materiales. Emily asintió, y se dirigieron por la bulliciosa terminal, esquivando a los viajeros madrugadores y el traqueteo de maletas rodantes. La sala de briefing de la tripulación era un espacio pequeño y funcional con una mesa de conferencias y una pizarra cubierta de números de vuelo. La tripulación de cabina ya estaba allí, 5 auxiliares de vuelo conversando en voz baja, con uniformes impecables. En el centro estaba Karen Michei, su cabello rubio platino recogido en un moño apretado, sus rasgos marcados dándole un aire de autoridad. Parecía de unos 40 y tantos, pulida de una forma que sugería horas dedicadas a perfeccionar su apariencia. Cuando Daniel y Emily entraron, la sala se quedó en silencio por un momento, una pausa familiar que Daniel había aprendido a reconocer. La mayoría se recuperó rápidamente, pero los ojos de Karen se dirigieron a sus galones, luego a su rostro, con un breve destello de sorpresa antes de cubrirlo con una sonrisa forzada. Capitán, primer oficial, dijo, con voz seca. Soy Karen Michei, sobrecargo principal. La tripulación de cabina está lista para el briefing. Daniel extendió la mano. Capitán Daniel Carter, ella es la primer oficial Emily Liu. Un gusto tenerla a bordo. El apretón de manos de Karen fue rápido, sus dedos apenas rozaron los suyos antes de retirarse. Gracias, capitán. Llevo 15 años en la aerolínea, mayormente en vuelos internacionales. Hace tiempo que no hago una ruta doméstica. Su tono llevaba un matiz de desdén, como si los vuelos domésticos fueran inferiores. Daniel había visto eso antes, auxiliares de vuelo que consideraban las rutas transatlánticas como glamorosas y las domésticas como un descenso. Lo dejó pasar, manteniendo su voz cálida pero firme. Su experiencia será valiosa. Empecemos. Se dirigió a la sala, explicando los detalles del vuelo 312, llovizna esperada en Seattle, una carga completa de pasajeros y necesidades específicas como menores no acompañados y una pareja de ancianos. La tripulación escuchaba con atención, pero Daniel notó que Karen dirigía sus preguntas a Emily sobre turbulencia, protocolos de servicio, incluso procedimientos de emergencia, evitándolo por completo. Era sutil, una táctica que ya había enfrentado antes, socavar su autoridad tratando al primer oficial como el punto de contacto principal. Cada vez dolía, pero Daniel había perfeccionado el arte de redirigir sin escalar la situación. Señora Michei, dijo después de su tercera pregunta a Emily, con un tono calmado pero directo, como capitán, yo me encargo de todas las consultas operativas. Esperamos aire tranquilo después del despegue, pero mantendré el cinturón abrochado durante los primeros 20 minutos fuera de Charlotte. El clima aquí puede ser impredecible. La sonrisa de Karen se tensó, sus ojos azules se entrecerraron ligeramente. Por supuesto, capitán. Solo pensé que la primer oficial Liu podría tener experiencia reciente en esta ruta. Emily y yo revisamos todos los detalles de la ruta juntos, dijo Daniel con firmeza. En la cabina, hablamos con una sola voz. La sala se volvió un poco más tensa por un momento, pero Daniel continuó, detallando los protocolos de emergencia y las expectativas de comunicación. Los otros auxiliares de vuelo asintieron, su profesionalismo tranquilizador, pero la postura de Karen se mantuvo rígida, su bolígrafo golpeando suavemente la libreta. Cuando terminó el briefing,
La tripulación se dispersó para prepararse para el abordaje, y Emily se inclinó hacia él, su voz en un susurro. Eso fue interesante. Un día más en la oficina, dijo Daniel con una sonrisa irónica, su armadura habitual ante esos momentos. Vamos a hacer la inspección exterior. Se dirigieron hacia la pista, donde el Boeing 787 brillaba bajo el sol de la mañana. La inspección previa al vuelo era el ritual favorito de Daniel, una conexión táctil con la máquina que transportaría a 175 personas a través del país. Pasó sus manos por el fuselaje liso, revisando las aletas, inspeccionando las entradas del motor, asegurándose de que cada perno y junta estuviera perfecto. Emily igualaba su minuciosidad, su portapapeles lleno de anotaciones mientras trabajaban en armonía silenciosa. El avión era más que metal y cables, era una maravilla, un testimonio de la ingeniosidad humana que nunca dejaba de conmoverlo, incluso después de todos estos años. Es una belleza, ¿no crees? Dijo Daniel, haciendo una pausa para admirar las líneas elegantes de la aeronave. Cada vez, coincidió Emily, con los ojos brillantes. Aún no puedo creer que nos paguen por volarla. No dejes que la aerolínea te escuche decir eso, bromeó Daniel. Yo lo haría gratis. Al terminar la inspección, el sol subía más alto, bañando la pista con una luz dorada. Daniel sintió un atisbo de calma, la tensión del informe anterior desvaneciéndose ante este ritual familiar. Pero mientras regresaban a la puerta de embarque, no podía quitarse de encima la sensación de que el comportamiento de Karen era una señal de advertencia, una pequeña nube en el horizonte que podría convertirse en tormenta. El capitán Daniel Carter caminaba por la concurrida terminal del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, con su bolsa de vuelo rodando suavemente a su lado. La multitud matutina comenzaba a aumentar, familias cargando equipaje de mano, viajeros de negocios tecleando en sus teléfonos, el aire lleno del murmullo de los anuncios y del aroma del café de un kiosco cercano. El uniforme de capitán de Daniel, con sus 4 franjas doradas, atraía algunas miradas, algunas admirativas, otras curiosas. Estaba acostumbrado, pero hoy, el peso de esas miradas se sentía más denso, avivado por la tensión sutil del informe con Karen Michei. Sus instintos, afinados durante 25 años en la aviación, le susurraban que se avecinaban problemas. Se acercó a la puerta B12, donde el vuelo 312 a Seattle abordaría en unos 40 minutos. A Daniel le gustaba saludar a los pasajeros en la puerta, un toque personal que calmaba a los viajeros nerviosos y establecía un tono positivo para el viaje. La primer oficial Emily Liu ya había ido a la aeronave para comenzar con los preparativos de cabina, dejando a Daniel con las tareas iniciales en la puerta. Al acercarse al mostrador, vio a Karen conversando animadamente con un agente de puerta, un hombre delgado de unos 30 años con una placa que decía, Tom Harris. Sus cabezas estaban cerca, sus gestos rápidos, casi secretos. Los ojos agudos de Karen se posaron brevemente en Daniel cuando se acercó, su expresión tornándose reservada. Daniel sacó su identificación de piloto, un paso rutinario a pesar de su uniforme inconfundible. Capitán Daniel Carter, dijo con voz firme mientras presentaba sus credenciales. Estoy aquí para saludar a los pasajeros antes del embarque. Karen dio un paso al frente, su sonrisa tensa, sin llegar a los ojos. ¿Puedo ayudarle? Preguntó, con un tono cortante, como si Daniel se hubiera adentrado por error en una zona restringida. Él levantó su identificación, manteniendo una actitud profesional. Soy el capitán del vuelo 312. Solo estoy registrándome antes de que comencemos a abordar. La mirada de Karen se posó en sus credenciales, sus labios se fruncieron levemente. ¿Tiene su documentación de embarque? Todo el personal debe mostrar una identificación adecuada. Daniel sintió una punzada familiar, de esas que llegan con estos momentos, cuando su autoridad era cuestionada no por sus acciones, sino por su apariencia. Ya lo había enfrentado antes, demasiadas veces para contarlas, pero nunca se hacía más fácil. Por supuesto, dijo, sacando sus credenciales oficiales de la aerolínea, documentos que había mostrado miles de veces durante su carrera. Se los entregó a Karen, con movimientos deliberados, sus ojos fijos en los de ella. Tom Harris se acercó, tomando la identificación de manos de Karen con el ceño fruncido. La volteó, examinándola como si fuera un artefacto sospechoso. Estas no se parecen a las credenciales estándar que conozco, dijo, con una voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de algunos pasajeros cercanos. Algunos se giraron, sus teléfonos sutilmente inclinados para captar la escena.
Daniel mantuvo la voz serena, aunque su pulso se aceleró. Son credenciales estándar de capitán. Puede verificarlas con operaciones si tiene dudas. Karen intervino, con tono seco. No será necesario. Solo necesitamos seguir los protocolos de seguridad. Se volvió hacia Tom. Quizás llama a Lisa en operaciones para que revise la lista de vuelo. El aire se volvió denso con tensión. Los pasajeros que esperaban en las puertas cercanas comenzaron a susurrar, sus ojos moviéndose entre el uniforme de Daniel y las expresiones escépticas de los agentes de puerta. Una joven con traje de negocios vaciló, su teléfono medio levantado, como si no supiera si grabar o apartar la vista. Daniel permanecía inmóvil, sus credenciales aún en manos de Tom, sus 25 años de vuelo, entre huracanes, fallos mecánicos y aterrizajes seguros incontables, de repente invisibles bajo el color de su piel. En 25 años con esta aerolínea, nunca me habían cuestionado la identidad en la puerta de embarque como ahora, dijo Daniel, con voz baja pero firme, el filo apenas perceptible. Mi nombre está en la lista como capitán del vuelo 312. ¿Cuál es el problema aquí, señora Michei? La sonrisa de Karen desapareció, reemplazada por un destello de desafío. El problema, señor, es que la seguridad se aplica a todos, sin importar el cargo. Si tiene algún inconveniente con eso, hable con la gerencia. La palabra señor en lugar de capitán cayó como una afrenta deliberada, despojando el respeto que su rango exigía. Los susurros a su alrededor aumentaron, una pequeña multitud se formaba mientras los teléfonos comenzaban a grabar el intercambio. Daniel sintió el peso de sus miradas, la humillación de ser reducido a un extraño en el uniforme que se había ganado. Pero ya había estado allí antes, y sabía que perder la compostura solo alimentaría sus suposiciones. En ese momento suspendido, Daniel tomó una decisión. Su mano, firme por años de guiar aviones a través del caos, alcanzó su teléfono. Se alejó ligeramente del mostrador, dándole la espalda al público creciente, y marcó un número que pocos en la aerolínea poseían. La línea sonó una vez antes de que una voz nítida respondiera. Habla el capitán Daniel Carter, dijo en voz baja, su tono tranquilo pero urgente. Necesito hablar con el CEO Robert Thompson. Sí, es una emergencia. El rostro de Karen pasó de una certeza arrogante a la incertidumbre, sus ojos se entrecerraron al escuchar el nombre. El agarre de Tom sobre la identificación de Daniel se aflojó, su expresión vacilante. Daniel continuó, con voz inquebrantable. Dígale que me están negando el acceso a la cabina de mi avión en la puerta B12. Otra vez. La palabra otra vez quedó suspendida en el aire, cargada de implicación. La zona de embarque cayó en silencio, pasajeros y personal sintiendo que algo monumental se estaba desarrollando. La postura de Karen se tensó, sus manos se apretaban con fuerza mientras la realidad de la llamada de Daniel se asentaba. Robert Thompson no era solo el CEO, era un nombre que imponía respeto, una línea directa con la cima que podía cambiar el rumbo de carreras. Daniel escuchó la voz al otro lado de la línea, su rostro inescrutable. Sí, señor. Puerta B12. Jefa de cabina Karen Michei y agente de puerta Tom Harris. Hizo una pausa, mirando la placa de Tom. HARRIS. Han cuestionado mis credenciales y sugerido que podría no estar autorizado. La llamada terminó con un clic silencioso, y Daniel guardó su teléfono. Se giró hacia Karen y Tom, su expresión tranquila pero resuelta. El señor Thompson les envía saludos, dijo, su voz cortando el silencio. Ha solicitado que iniciemos el embarque de inmediato y dará seguimiento personal a este asunto. El rostro de Karen palideció, su confianza anterior se desmoronaba. Tom devolvió la identificación de Daniel, sus manos temblando ligeramente. Sin decir una palabra más, Daniel tomó sus credenciales y caminó hacia la pasarela, su paso firme, su gorra de capitán en alto. Detrás de él, escuchó los susurros urgentes de Karen a Tom, el crujir de movimiento mientras se apresuraban a preparar el embarque. La tormenta había pasado, y Daniel estaba listo para ocupar su lugar en la cabina, donde nadie podía cuestionar su derecho a estar allí. El capitán Daniel Carter entró en la cabina del Boeing 787, el zumbido familiar de los sistemas electrónicos y el tenue aroma del combustible de avión lo anclaban tras la tormenta en la puerta B12. El espacio estrecho era su santuario, un mundo de diales, interruptores y pantallas donde la habilidad hablaba más fuerte que las suposiciones.
se acomodó en el asiento del capitán, el cuero crujiendo suavemente bajo su peso, y organizó sus materiales de vuelo con la precisión de un ritual perfeccionado durante 25 años. Afuera, la pista de Charlotte brillaba bajo el sol matutino, el personal de tierra se movía con rapidez mientras preparaban el vuelo 312 con destino a Seattle. El enfrentamiento con Karen Mitchell y Tom Harris seguía presente en su mente, una punzada aguda de humillación, pero Daniel lo apartó. Había 175 pasajeros contando con él, y en esta cabina, su autoridad era incuestionable. La primer oficial Emily Liu ya estaba trabajando, sus dedos se movían por el panel de control mientras repasaba la lista de verificación previa al vuelo. Su concentración era absoluta, pero su mirada hacia Daniel llevaba una pregunta. Ella había ido directamente al avión mientras él se encargaba de la puerta, y el tiempo extra que había tomado no había pasado desapercibido. ¿Todo bien, capitán? Preguntó con un tono ligero pero inquisitivo. Estuviste fuera un poco más de lo habitual. Daniel ajustó sus auriculares, su expresión tranquila pero reservada. Digamos que la señora Mitchell y el agente de puerta tenían algunas preguntas sobre mis credenciales, dijo con voz firme. Por ahora está resuelto. Los ojos de Emily se agrandaron, con un destello de indignación en su rostro. No lo hicieron. Lo hicieron, confirmó Daniel, con una sonrisa irónica en los labios. Nada nuevo. Solo otro obstáculo que superar. Emily negó con la cabeza, claramente frustrada, pero respetó su señal de seguir adelante. Bueno, ya estás aquí. Vamos a poner este pájaro en el aire. Se sumergieron en las revisiones previas al vuelo, sus movimientos sincronizados como una danza ensayada. Daniel recitaba los ajustes y Emily los verificaba, sus voces claras sobre el zumbido de la cabina. Flaps ajustados, combustible verificado, sistemas de navegación en línea, me informó Emily, marcando los puntos en su tablet. Daniel revisó los informes meteorológicos, la llovizna en Seattle se mantenía constante, con un ligero viento cruzado al aterrizar, nada que no pudieran manejar. El manifiesto de pasajeros confirmaba las 175 personas a bordo, incluidos los menores no acompañados y una pareja de ancianos que ya había notado antes. Cada detalle importaba, y la meticulosidad de Daniel era una costumbre nacida del conocimiento de que, en la aviación, pequeños descuidos podían convertirse en grandes problemas. Cuando estaban por terminar los preparativos, se escuchó un suave golpe en la puerta de la cabina. Daniel miró a Emily, quien se encogió de hombros, y presionó el botón para desbloquearla. Un niño de unos 10 años asomó la cabeza, sus ojos brillaban de emoción. Detrás de él estaba un hombre agobiado de unos 40 años, con una mochila y un vaso de café. Perdón por interrumpir, capitán, dijo el hombre con voz disculpándose. Este es Ethan. Está un poco obsesionado con la aviación y rogó ver la cabina. El rostro de Daniel se suavizó con una sonrisa genuina. Estos momentos eran los que lo mantenían con los pies en la tierra, recordatorios de por qué amaba este trabajo a pesar de sus desafíos. No es ninguna interrupción, dijo con calidez. Adelante, Ethan. Soy el capitán Carter, y esta es la primer oficial Liu. Ethan entró dando saltitos, su mochila oscilando. Wow, usted es el capitán. Esto es genial. Yo juego Flight Simulator todo el tiempo. Estoy aprendiendo sobre patrones de viento y navegación y esas cosas. Así se empieza, dijo Daniel, inclinándose hacia él. Yo empecé con modelos a escala, mucho antes de que existieran los simuladores. ¿Viajas solo hoy, Ethan? No, mi papá está conmigo, dijo Ethan, rodando los ojos. Pero es súper lento con todas sus cosas. El hombre, el padre de Ethan, rió y extendió la mano. Mike Larsen. Gracias por complacerlo, capitán. Se levanta al amanecer cada fin de semana para volar rutas virtuales. No es ningún favor, respondió Daniel, estrechando la mano de Mike. Es genial conocer a la próxima generación de pilotos. Notó un destello de sorpresa en los ojos de Mike, rápidamente reemplazado por respeto, y lo archivó mentalmente sin hacer comentario alguno. Ethan, ¿quieres ver para qué sirven estos controles? Ethan asintió con entusiasmo, y Daniel le señaló el volante, la palanca de aceleración y la pantalla de vuelo primaria, explicando sus funciones en términos simples. El niño absorbía cada palabra, sus preguntas eran agudas y curiosas. ¿Cómo sabes cuándo levantar el avión para despegar?
Preguntó, sujetando un yugo imaginario. Todo se basa en la velocidad y la sensación, dijo Daniel. El avión te dice cuando está listo para volar. Ya lo aprenderás en tu simulador algún día. Mike tomó rápidamente una foto de Ethan en la puerta de la cabina, sonriendo. Esto va a ser lo mejor del viaje para él. Gracias, capitán. Es un placer, dijo Daniel. Te propongo algo, Ethan, después de que aterricemos en Seattle, vuelve para un tour de verdad, si a tu papá le parece bien. ¿De verdad? El rostro de Ethan se iluminó. Papá, ¿podemos? Si el capitán dice que sí, entonces por supuesto, dijo Mike, guiando a Ethan hacia afuera mientras otros pasajeros comenzaban a reunirse cerca de la puerta. Gracias de nuevo, capitán Carter. Cuando se cerró la puerta, Emily miró a Daniel, con una expresión cálida. Se te dan bien los niños. Ese chico va a estar hablando de esto durante años. Eso espero, dijo Daniel, acomodándose en su asiento. Niños como Ethan me recuerdan porque sigo haciendo esto, incluso en días como hoy. Emily dudó, luego habló en voz baja. ¿Estás seguro de que estás bien después de esa tontería en la puerta? Eso fue, más allá de lo poco profesional. Daniel respiró lentamente, con las manos apoyadas en el control. No es la primera vez, Emily, y no será la última. Pero ahora mismo, tenemos un avión que volar y 175 personas que llevar a Seattle con seguridad. Eso es lo que importa. Ella asintió, respetando su enfoque, y volvieron a la lista final. El personal de tierra dio la señal de autorización, y Daniel contactó con la torre. Torre Charlotte, vuelo 312 listo para retroceso, puerta B12. Vuelo 312, autorizado para retroceso, vino la respuesta crepitante. Ruede hasta la pista 18L. Daniel empujó suavemente los aceleradores hacia adelante, el enorme avión alejándose sin problemas de la puerta. El zumbido de los motores creció, una vibración constante que se sentía como una extensión de su propio pulso. Mientras rodaban hacia la pista, el sol de la mañana brillaba sobre las alas del avión, y Daniel sintió el familiar aumento de concentración. Lo que haya pasado en la puerta, aquí es donde pertenecía, con las manos en los controles, responsable de cada alma a bordo. El cielo lo esperaba, y él estaba listo para llevarlos allí. El Boeing 787 cortaba el cielo a 36,000 pies, sus motores un zumbido constante mientras el vuelo 312 se dirigía a Seattle. La cabina era un capullo de calma, el resplandor de los paneles de instrumentos proyectando una luz suave sobre el capitán Daniel Carter y la primer oficial Emily Liu. Afuera, el azul interminable se extendía hasta el horizonte, roto solo por jirones de nubes cirros muy por debajo. Daniel se recostó en su asiento, el piloto automático activado, sus manos descansando ligeramente sobre el control. El ritmo del vuelo siempre lo había calmado, un recordatorio de que allá arriba, las divisiones del mundo parecían más pequeñas, la humanidad compartida de 175 pasajeros más evidente que sus diferencias. Pero la punzada del enfrentamiento de la mañana en la puerta B12 persistía, como un moretón que no podía ignorar. Emily miró de reojo, sus ojos agudos captando el sutil cambio en su expresión. Se había contenido durante la prisa previa al vuelo, pero ahora, con el avión estable y la tripulación de cabina comenzando el servicio, rompió el silencio. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó en la puerta, capitán? Su voz era tranquila, respetuosa, pero con una nota de preocupación que le decía a Daniel que no lo dejaría pasar fácilmente. Él respiró lentamente, su mirada fija en los instrumentos de vuelo. Es una historia que ya he vivido, Emily. Karen Michey y Tom Harris vieron el color de mi piel antes que mis galones. Supusieron que no pertenecía a este asiento, a pesar del uniforme, la identificación, los 25 años de vuelo. La mandíbula de Emily se tensó, sus manos se detuvieron sobre su tableta. Eso no solo es poco profesional, ni es peligroso. ¿Cuestionar la autoridad del capitán en la puerta? Eso podría arruinar toda la cadena de mando. Lo que hicieron estuvo totalmente fuera de lugar. Fuera de lugar, sí, coincidió Daniel, con tono medido. Pero no es raro. He tenido tal vez una docena de incidentes como este en mi carrera, los evidentes, como hoy. ¿Los sutiles? Demasiados para contarlos.
Las miradas dobles cuando entro a la cabina, las preguntas dirigidas a mi primer oficial en lugar de a mí, la suposición de que estoy aquí por una cuota en lugar de por mérito. Emily negó con la cabeza, claramente indignada. ¿Cómo lidias con eso? ¿Con la necesidad constante de demostrarte? Aprendes a elegir tus batallas, dijo Daniel, su voz firme pero teñida de cansancio. Construyes aliados, documentas lo que se necesita documentar, y mantienes el enfoque en el trabajo. Pero hoy cruzaron una línea. Negarme el acceso a la cabina no es solo algo personal, ni es un asunto de seguridad. Por eso llamé a Robert Thompson. Los ojos de Emily se abrieron ligeramente. El mismo CEO. Eso es una gran jugada. ¿Dijo que pasará ahora? No estaba contento, dijo Daniel, con una leve sonrisa en los labios. Dijo que lo manejaría personalmente y que aseguraría que el embarque continuara. Más allá de eso, espero que haya una investigación. Pero la gran pregunta es si esto cambiará algo para el próximo piloto negro que no tenga una línea directa con la cima. Emily se recostó, procesando sus palabras. Eso es lo que me impacta. Tú tienes la antigüedad, la reputación, las conexiones. ¿Qué pasa con un primer oficial o un nuevo contratado que se enfrenta a este tipo de cosas sin esa ventaja? Exactamente, dijo Daniel, su mirada perdiéndose en el cielo interminable. Por eso esto no puede tratarse solo de mí. Se trata de cada piloto que merece ser juzgado por sus habilidades, no por su color de piel. Presentaré un informe, no para castigar a Karen o Tom, sino para presionar a la aerolínea a abordar esto de manera sistémica. La conversación se interrumpió cuando un timbre sonó por el intercomunicador. Daniel presionó el botón de respuesta. Cabina, Capitán Carter. La voz de Karen Michey se escuchó, rígidamente profesional. Capitán, el servicio de cabina ha comenzado. ¿Puedo traerle a usted y al primer oficial Liu algo de la cocina? Café, por favor, respondió Daniel. Negro para mí. Miró a Emily, quien asintió. Lo mismo para el primer oficial Liu. De inmediato, capitán, dijo Karen, su tono cortante antes de que la línea quedara en silencio. Minutos después, un golpe en la puerta de la cabina anunció su llegada. Daniel la desbloqueó, y Karen entró con una pequeña bandeja que sostenía 2 tazas humeantes. Su postura era rígida, su moño rubio platino tan severo como siempre, pero su rostro traicionó un atisbo de inquietud. La confianza que había mostrado en la puerta de embarque se había desvanecido, reemplazada por una formalidad cautelosa. Su café, capitán, primer oficial, dijo, colocando las tazas en sus soportes sin mirar a Daniel a los ojos. Gracias, señora Michey, dijo Daniel, con un tono neutral pero firme. Cuando ella se dio la vuelta para irse, agregó, un momento, por favor. Karen se quedó inmóvil, con los hombros tensos. Sí, capitán. Daniel mantuvo la voz firme, sus palabras deliberadas. Lo que pasó en la puerta no fue un desacuerdo personal. Fue un asunto profesional que podría haber retrasado este vuelo y socavado la cadena de mando. Eso es inaceptable en nuestro trabajo, donde la seguridad depende de la confianza y la claridad. Documentaré el incidente en mi informe, con copias a operaciones, recursos humanos y la oficina de diversidad, no para señalarla a usted, sino porque estos problemas deben abordarse a un nivel más alto. El rostro de Karen permaneció cuidadosamente impasible, pero un leve rubor se le subió por el cuello. Entiendo, capitán. No volverá a suceder. Le creo, dijo Daniel, con la mirada firme. Mi expectativa para el resto de este vuelo es simple, profesionalismo total de cada miembro de la tripulación. Nuestros pasajeros merecen nada menos, ¿está claro? Perfectamente claro, capitán, respondió Karen, su voz tensa pero controlada. Asintió y salió, la puerta de la cabina bloqueándose automáticamente detrás de ella. Emily esperó hasta que estuvieron solos antes de hablar. Eso fue, magistral. No levantaste la voz, pero dejaste claro quién manda. Daniel tomó un sorbo de su café, el calor dándole firmeza. La experiencia te enseña cómo manejar estos momentos sin dejar que te descarrilen. Pero no se trata de ganar una pelea, se trata de crear espacio para el cambio, aunque sea de una persona a la vez. Emily asintió, con expresión reflexiva. Por lo que vale, creo que lo estás manejando exactamente bien.
Establecer límites, responsabilizar a las personas, pero manteniéndolo profesional. Gracias, Emily, dijo Daniel, su tono suavizándose. Ayuda a tener a un copiloto que lo entienda. La cabina volvió a quedar en silencio, el zumbido de los motores un telón de fondo constante mientras cruzaban el medio oeste, el paisaje debajo cambiando de colinas onduladas a campos como parches. Daniel empezó a redactar notas para su informe de capitán, su letra ordenada y factual, evitando un lenguaje emocional mientras exponía claramente el impacto potencial del incidente en la puerta. No buscaba venganza, las acciones de Karen y Tom eran síntomas de un problema más grande, uno que la aerolínea necesitaba enfrentar de frente. Mientras escribía, los pensamientos de Daniel se dirigieron a su hijo, Jamal, y su conversación del fin de semana pasado. La insistencia apasionada de Jamal en desafiar los prejuicios resonaba en su mente, pero también lo hacía el pragmatismo de Daniel, el cambio requería tiempo, estrategia y persistencia. El incidente de hoy no se trataba solo de él, se trataba de allanar un camino más fácil para pilotos como Jamal, que algún día podrían soñar con sentarse en este mismo asiento. El cielo se extendía ante ellos, vasto e inmutable, pero Daniel sabía que el progreso, como el vuelo, requería ajustes constantes para alcanzar el destino. El Boeing 787 zumbaba constantemente a 36,000 pies, el cielo interminable fuera de las ventanas de la cabina, de un azul profundo surcado de jirones de nubes. El capitán Daniel Carter escaneó los instrumentos de vuelo, el piloto automático manteniendo el rumbo hacia Seattle con precisión inquebrantable. La tensión previa de la confrontación en la puerta y su conversación con la primer oficial Emily Liu se habían asentado en el fondo, reemplazadas por la vigilancia rutinaria del vuelo. La tripulación de cabina, liderada por Karen Michey, se movía por los pasillos de abajo, sirviendo bebidas y bocadillos a los 175 pasajeros a bordo del vuelo 312. Las notas de Daniel para su informe de capitán estaban a medio terminar en su regazo, un recordatorio de los acontecimientos de la mañana, pero su enfoque estaba en el presente, mantener el avión y a sus pasajeros a salvo. Un timbre agudo del intercomunicador rompió la calma de la cabina. Daniel presionó el botón de respuesta, su voz firme. Cabina, Capitán Carter. La voz de Karen se escuchó, clara y urgente, un marcado contraste con su rigidez anterior. Capitán, tenemos una situación en la cabina. Un pasajero en el asiento 15B está experimentando un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar. Un médico a bordo lo está atendiendo, pero necesitamos su orientación. El entrenamiento de Daniel se activó, su mente afilándose como una cuchilla. Entendido, señora Michey, ¿cuál es la evaluación del médico? El doctor sospecha que podría ser algo cardíaco, pero no puede confirmarlo sin el equipo adecuado, informó Karen. Le ha administrado aspirina de nuestro botiquín médico, y el pasajero sigue consciente pero con malestar. Manténgame informado sobre cualquier cambio en su condición, dijo Daniel. Vamos a evaluar las opciones de desvío y notificar a despacho. Quédese con el pasajero y haga saber al médico que estamos coordinando desde aquí. Sí, capitán, respondió Karen, su tono enfocado, sin rastro del conflicto anterior. La línea se cortó. Daniel se volvió hacia Emily, que ya estaba consultando cartas de navegación en su tableta. Estamos aproximadamente a medio camino de Seattle, dijo, su voz calmada pero decisiva. Denver y Boise son nuestros aeropuertos principales más cercanos con buenas instalaciones médicas. Vamos a hacer los cálculos. Emily asintió, sus dedos volando por la pantalla. Denver está un poco más cerca según nuestra posición actual, unos 30 minutos. Las pistas están despejadas y la aproximación es directa. Boise está un poco más lejos pero tiene menos tráfico. Denver es la mejor opción si tenemos que apresurarnos, dijo Daniel, trazando mentalmente los patrones de aproximación. Sintonizó la radio para contactar al control de tráfico aéreo. Centro, vuelo 312, tenemos una posible emergencia médica a bordo. Solicitamos manejo prioritario para un posible desvío a Denver. Vuelo 312, recibido, respondió el controlador. Permanezcan a la espera para vectores si es necesario. Avísennos sobre su decisión. Daniel y Emily revisaron la lista de pasajeros, confirmando que no había otros profesionales médicos a bordo para ayudar. El médico en la cabina era su mejor recurso, y las actualizaciones de Karen serían cruciales. Daniel contactó a despacho, informando la situación y solicitando personal médico en espera en caso de que continuaran a Seattle.
La cabina zumbaba con eficiencia silenciosa, el ronroneo de los motores un contrapunto constante a la urgencia de su tarea. 10 minutos después, el intercomunicador sonó de nuevo. «Cabina, habla Karen», dijo, su voz firme pero tensa. «El doctor informa que el pasajero se está estabilizando. Su color está mejorando y el dolor en el pecho disminuye. El médico recomienda continuar a Seattle si la mejora se mantiene, pero necesitaremos personal médico en la puerta». «Entendido», dijo Daniel. «Arreglaremos apoyo médico en Seattle. Sigan monitoreando y reporten cualquier cambio de inmediato». «Sí, capitán», respondió Karen, y la línea quedó en silencio. Daniel intercambió una mirada con Emily, quien asintió levemente. «Parece que podemos evitar un desvío por ahora», dijo, marcando su posición en la carta. «Seattle tiene excelentes hospitales, y estamos a unas 2 horas». «De acuerdo», dijo Daniel. «Mantengamos a Denver como respaldo pero planeemos para Seattle». Volvió a contactar a despacho, confirmando que el equipo médico los recibiría en la puerta, y actualizó al control de tráfico aéreo para mantener su curso original. La decisión se sentía correcta, pero la vigilancia de Daniel no flaqueó. Cualquier cambio en la condición del pasajero podría alterar su plan en un instante. Mientras reanudaban el monitoreo de los sistemas de vuelo, Emily habló, su tono reflexivo. «Karen está manejando esto bien. Nunca imaginarías que es la misma persona que armó ese lío en la puerta». Daniel asintió, su expresión neutral. «La crisis saca lo profesional en la mayoría de nosotros. Cualesquiera que sean sus prejuicios, ella conoce su trabajo, y en este momento, eso es lo que importa». Lo decía en serio. La respuesta de Karen a la emergencia fue impecable, su comunicación clara y oportuna. El incidente en la puerta no había desaparecido de su mente, pero en este momento, su prioridad compartida, la seguridad de los pasajeros, los unía. Daniel lo había visto antes, tripulaciones dejando de lado las tensiones personales cuando las vidas estaban en juego. Era una de las reglas no escritas de la aviación, un vínculo forjado por el peso de la responsabilidad que todos llevaban. La siguiente hora transcurrió con actualizaciones regulares de Karen. La condición del pasajero se mantenía estable, el doctor permanecía cerca con un monitor improvisado del botiquín médico. Daniel y Emily ajustaron su plan de descenso, teniendo en cuenta la llovizna y los vientos cruzados de Seattle, asegurando un enfoque suave para el equipo médico que esperaba en tierra. La cabina seguía siendo un centro de actividad enfocada, pero Daniel sentía una tranquila satisfacción. Para esto volaba él, para navegar no solo los cielos, sino los desafíos inesperados que ponían a prueba la fortaleza de una tripulación. Mientras cruzaban los estados montañosos, el paisaje debajo cambiaba a picos y valles escarpados, apenas visibles a través de parches de nubes. Los pensamientos de Daniel se desviaron brevemente hacia la confrontación en la puerta, pero solo por un instante. La emergencia médica había reconfigurado el día, un recordatorio de que su papel como capitán iba más allá de las batallas personales. Se trataba de liderar, decidir y asegurarse de que cada alma a bordo llegara a su destino de forma segura. Miró a Emily, que estaba revisando los datos de aproximación, su enfoque inquebrantable. «Buen trabajo, Emily», dijo en voz baja. «Esto podría haberse complicado, pero lo estamos manejando». Ella sonrió, un raro quiebre en su concentración. «Es lo que hacemos, capitán. Usted marca el tono». El cumplido cayó suavemente, un recordatorio de la confianza que habían construido. Daniel volvió su atención a los instrumentos, el descenso hacia Seattle inminente. El día ya lo había puesto a prueba de formas que no esperaba, pero el cielo seguía siendo su dominio, y estaba listo para llevar al vuelo 312 a casa. El Boeing 787 descendió a través del velo gris de la llovizna de Seattle, el perfil de la ciudad brillando tenuemente a través de los claros en la niebla. Las manos del capitán Daniel Carter descansaban firmes en el yugo, sus ojos escaneando los instrumentos mientras el vuelo 312 se acercaba al Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma. Los vientos cruzados eran constantes pero manejables, y Daniel había decidido aterrizar manualmente, una práctica que mantenía sus habilidades afiladas y lo conectaba a tierra después de los desafíos del día. A su lado, la primer oficial Emily Liu monitoreaba la altitud y la velocidad, su voz firme cuando anunció, 500 pies, en senda de planeo. «Recibido», respondió Daniel, ajustando los aceleradores con precisión practicada. Las luces de la pista 16º brillaban adelante, cortando la niebla.
La emergencia médica en la cabina, un pasajero enfermo en 15B, se había estabilizado, pero la concentración de Daniel era absoluta. Un equipo médico esperaba en la puerta, y cada segundo contaba. Cabina desde cabina de mando, dijo Daniel por el intercomunicador. Tripulantes de cabina, prepárense para el aterrizaje. La voz de Karen Michei respondió de inmediato, su tono profesional a pesar de su enfrentamiento anterior. Cabina asegurada, capitán. Personal médico confirmado en la puerta para el pasajero en 15B. Gracias, señora Michei, dijo Daniel, su atención volviendo a la aproximación. La aeronave besó la pista con un suave golpe, los neumáticos chirriando levemente mientras Daniel reducía los inversores de empuje. Emily confirmó, spoilers arriba, frenos aplicados, y el avión se desaceleró suavemente, rodando hacia la puerta bajo una ligera lluvia. Buen trabajo, capitán, dijo Emily, una leve sonrisa rompiendo su concentración. Aterrizaje de manual, incluso con ese viento cruzado. Solo hago lo que me pagan por hacer, replicó Daniel, su tono ligero pero su mente ya enfocada en las tareas posteriores al vuelo. La torre les autorizó la puerta C9, y mientras se aproximaban, Daniel divisó al equipo médico en el puente de embarque, sus chalecos brillantes visibles a través de la ventana de la cabina. El pasajero en 15B estaría en buenas manos. Después de completar la lista de verificación de apagado, Daniel hizo su anuncio final, su voz cálida y tranquilizadora. Damas y caballeros, bienvenidos a Seattle, donde la hora local es 11:45 de la mañana. Esperamos que hayan tenido un vuelo cómodo y les deseamos una agradable estancia o conexiones seguras. Para nuestro joven fanático de la aviación, Ethan, eres bienvenido a visitar la cabina una vez que hayamos desembarcado. Gracias por volar con nosotros. A medida que los pasajeros comenzaban a desembarcar, Daniel y Emily permanecieron en la cabina, finalizando sus registros. El equipo médico abordó primero, y la voz de Karen se escuchó por el intercomunicador, confirmando que el pasajero estaba siendo transferido de manera segura. Daniel sintió un alivio silencioso, la crisis había sido manejada, el profesionalismo de la tripulación brillando a pesar de las tensiones de la mañana. Un golpecito ligero en la puerta de la cabina señaló la llegada de Ethan. Daniel la desbloqueó, y el niño de 10 años entró de un salto, los ojos muy abiertos de emoción. Su padre, Mike Larsen, los seguía, con el teléfono en la mano para capturar el momento. Capitán Carter, esto es increíble, exclamó Ethan, sosteniendo un avión de juguete. ¿Puedo ver cómo aterrizaste? Daniel se rió, señalando el asiento del copiloto. Sube, Ethan. Te mostraré lo básico. Señaló la pantalla de vuelo principal y el control, explicándole cómo habían navegado la aproximación con niebla. Las preguntas de Ethan llovían sobre la turbulencia, la navegación, incluso cómo los pilotos se mantenían despiertos en vuelos largos. Daniel respondió pacientemente, su voz cálida, viendo en el entusiasmo del niño un reflejo de sí mismo cuando era más joven. Mike observaba, con una expresión agradecida. Esto significa el mundo para él, capitán. No ha dejado de hablar de usted desde que despegamos. Encantado de inspirarlo, dijo Daniel, entregándole a Ethan un pin de alas de piloto de plástico de su bolsa de vuelo. Sigue practicando con ese Flight Simulator, Ethan. El cielo necesita pilotos como tú. Ethan se colocó las alas en la camisa, radiante. Algún día seré capitán, como usted. Después de una foto rápida y más agradecimientos, Mike guió a Ethan fuera, dejando a Daniel y Emily para terminar su papeleo. Emily lo miró, su tono suave. Estás marcando la diferencia, ¿sabes? No solo con lo que pasó en la puerta, sino con chicos como Ethan. Eso espero, dijo Daniel, su sonrisa desvaneciéndose cuando un nuevo golpe sonó en la puerta. La abrió para encontrar a Karen, su expresión cuidadosamente neutral. Capitán Carter, dijo, su voz formal. Un representante de la oficina del jefe de pilotos está aquí para hablar con usted sobre el incidente de esta mañana. Daniel asintió, sin sorpresa. Su llamada al CEO Robert Thompson había puesto las cosas en marcha, y la respuesta de la aerolínea había sido rápida. Gracias, señorita Michei. Dígale que estaré disponible en 15 minutos, después de terminar aquí. Karen vaciló, un atisbo de incomodidad cruzando su rostro, pero asintió. Por supuesto, capitán. Se fue, y Daniel volvió a sus notas,
añadiendo detalles sobre la emergencia médica para su informe. Emily levantó una ceja. No están perdiendo tiempo, ¿eh? Thompson no se anda con rodeos, dijo Daniel, con un tono de hecho consumado. Esto ya es más grande que yo. Mientras reunían sus materiales, una mujer con un uniforme de aerolínea impecable apareció en la puerta de la cabina. Capitán Carter, soy Sarah Coleman, subdirectora de pilotos para operaciones occidentales, dijo, con su tableta en la mano. ¿Podemos hablar en privado? Dame un momento para terminar, dijo Daniel, señalando el finger. Te veré en la terminal. Sarah asintió y salió. Emily miró a Daniel, su expresión solidaria. ¿Quieres que me quede para esto? Lo agradezco, pero esto es algo 1 a 1, dijo Daniel, levantándose. Te veré en el hotel de la tripulación. Al salir al finger, el aire fresco de Seattle lo golpeó, un contraste con el calor de la cabina. Vio a Karen cerca del mostrador de la puerta, hablando en voz baja con otra azafata, su rostro tenso. El peso de la confrontación de la mañana seguía presente, pero también la satisfacción de un aterrizaje seguro y una crisis bien manejada. Daniel enderezó su gorra de capitán, listo para enfrentar lo que viniera después, sabiendo que sus acciones de hoy podrían tener un impacto que iría mucho más allá de este vuelo. El capitán Daniel Carter se encontraba en la silenciosa sala de conferencias del club de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, el murmullo de la terminal amortiguado por la puerta cerrada. El espacio era pequeño pero cómodo, con una mesa pulida y ventanas que daban a la pista, donde los aviones rodaban bajo una llovizna ligera. Después del suave aterrizaje del vuelo 312 y la conmovedora visita a la cabina del joven Ethan, Daniel había esperado un momento para recuperar el aliento. Pero la llegada de Sarah Coleman, subdirectora de pilotos, y su mención de la solicitud de Karen Mitchell para una reunión privada señalaron que los eventos del día estaban lejos de haber terminado. Daniel ajustó su gorra de capitán sobre la mesa, sus manos firmes a pesar del peso de la confrontación de la mañana en la puerta B12. Sarah había organizado que la reunión se llevara a cabo allí, un entorno neutral alejado del bullicio de la puerta. Daniel aprovechó la breve espera para tomar un sándwich rápido del buffet del club, la primera comida que había tenido desde su café antes del amanecer en Charlotte. Revisó sus notas para el vuelo de regreso a Charlotte, su mente dividida entre la tarea y lo que Karen podría decir. Su llamada al CEO Robert Thompson había desencadenado una reacción en cadena, y las palabras anteriores de Sarah resonaban. Karen estaba suspendida en espera de una investigación, y la aerolínea estaba tomando el incidente en serio. Pero esta reunión no se trataba de la política, era personal, y Daniel tenía curiosidad por ver si la solicitud de Karen era genuina o un movimiento calculado. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Daniel la abrió para encontrar a Karen Mitchell de pie en el pasillo, su moño rubio platinado un poco más suelto que antes, sus rasgos marcados suavizados por la incertidumbre. Había desaparecido la postura desafiante que había mostrado en la puerta, sus manos estaban fuertemente entrelazadas, sus ojos vacilantes. Capitán Carter, dijo, su voz formal pero más baja de lo que él esperaba. Gracias por aceptar hablar conmigo. Por favor, pase, señorita Mitchell, dijo Daniel, señalando una silla al otro lado de la mesa. Tome asiento. Karen se sentó rígidamente, sus manos descansando en su regazo como si la anclaran. La habitación quedó en silencio por un momento, el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana siendo el único sonido. Daniel esperó, su expresión neutral, dándole espacio para hablar. Finalmente, ella respiró hondo, su mirada encontrándose con la de él con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Quiero disculparme por mi comportamiento esta mañana, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Lo que hice en la puerta, cuestionar sus credenciales, insinuar que no pertenecía, fue poco profesional, inapropiado, prejuicioso. No hay excusa, y asumo toda la responsabilidad. Daniel la estudió, midiendo la sinceridad detrás de sus palabras. Sus ojos no vacilaban, y el temblor en su voz sugería un remordimiento genuino. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono calmado pero directo. Aprecio la disculpa, señorita Mitchell. Pero tengo curiosidad, ¿qué cambió entre esta mañana y ahora? En la puerta, parecía segura de que solo estaba siguiendo el protocolo. La mirada de Karen se desvió brevemente, sus dedos apretándose en su regazo. Varias cosas, admitió. Mi tío, Robert Thompson, me llamó después de que usted habló con él. Estaba furioso,
y eso me sacudió. Pero más que eso, fue verlo hoy, capitán. La forma en que manejó la emergencia médica, su calma, como tomó decisiones sin permitir que lo que yo hice se interpusiera, me obligó a enfrentar algunas verdades feas sobre mí misma. Hice suposiciones sobre usted basadas en su apariencia, suposiciones que ni siquiera sabía que tenía. Daniel asintió, reconociendo el peso de su reflexión. El sesgo funciona así a menudo, señorita Michei. No siempre es ruidoso o evidente, ni está en los juicios rápidos, las reacciones automáticas. Mi uniforme, mis credenciales, mis 25 años de vuelo deberían haber sido suficientes, pero no lo fueron. No hasta que llamé a su tío. El rostro de Karen se sonrojó, una mezcla de vergüenza y reconocimiento. Siempre me he considerado justa, alguien que no ve el color. Tengo colegas negros, amigos a los que respeto. Pero hoy me demostró que eso no es suficiente. Actué sobre un prejuicio que ni siquiera sabía que tenía, y me avergüenzo de eso. Su honestidad sorprendió a Daniel. En su experiencia, las disculpas a menudo venían con defensividad o excusas, pero las palabras de Karen tenían un filo crudo de autoconciencia. Su tío mencionó que yo fui uno de los primeros pilotos negros contratados por la aerolínea en los 90, dijo, su voz firme. Lo que quizás no le contó es que he enfrentado versiones de este momento durante toda mi carrera. No todos los días, pero lo suficiente como para saber que no se trata solo del error de una persona, se trata de un sistema que permite que esos errores sigan ocurriendo. Karen asintió, su expresión dolorida. Si me contó sobre su carrera, sobre cómo lo contrataron porque estaba en la cima de su clase en la Academia de la Fuerza Aérea, no por ningún programa de diversidad. Eso me impactó mucho, darme cuenta de que asumí que usted era menos calificado sin siquiera conocerlo. Ese es el otro lado del sesgo, dijo Daniel, su tono firme pero no desagradable. No se trata solo de dudar del lugar de alguien, ni es asumir que está ahí por razones distintas al mérito. Yo me he ganado cada insignia en este uniforme, así como usted se ha ganado su puesto. Pero he tenido que demostrarlo una y otra vez de formas que mis colegas blancos rara vez enfrentan. Karen permaneció en silencio un momento, asimilando sus palabras. La aerolínea me va a suspender, dijo finalmente. En espera de la investigación, y tendré que completar una capacitación sobre diversidad antes de poder regresar. No creo que eso sea injusto, ni es necesario. Pero quiero que sepa que esto no se trata solo de salvar mi trabajo. Hoy cambió cómo me veo a mí misma, y quiero mejorar, no solo para el trabajo, sino como persona. Daniel se recostó, considerando sus palabras. Momentos como este eran raros, cuando una confrontación llevaba a una reflexión genuina en lugar de resentimiento. Señorita Michei, en la aviación, los peores errores vienen de suposiciones no revisadas, cosas que hacemos sin pensar. Los mejores pilotos, la mejor tripulación, son los que detectan esos patrones y los corrigen. Si de verdad quiere cambiar, ese es un buen comienzo. Pero no basta con sentirse mal, se trata de lo que haga a continuación. Quiero hacerlo mejor, dijo Karen simplemente, su voz quebrándose ligeramente. Me avergüenza cómo actué, pero le agradezco que me lo señalara. Es una lección que no olvidaré. Daniel la miró pensativo. No guardo rencores, señorita Michei. Cuando volvamos a volar juntos, ni puede que eso pase algún día, ni esperaré una cosa, respeto profesional, el mismo que daría a cualquier capitán. Eso es todo. Gracias, capitán, dijo Karen, un alivio visible suavizando sus rasgos. Eso es más de lo que merezco. No se trata de merecerlo, dijo Daniel, poniéndose de pie para señalar el fin de la reunión. Se trata de crear una tripulación que trabaje junta, de forma segura y efectiva. Necesito prepararme para el vuelo de regreso a Charlotte, pero le deseo lo mejor mientras resuelve esto. Karen se levantó, haciendo un pequeño gesto con la cabeza. Gracias por su tiempo, capitán. Y por su ejemplo. Ella salió de la sala, sus pasos más silenciosos que cuando había llegado. Solo otra vez, Daniel se sentó un momento, procesando el intercambio. La disculpa de Karen se sintió real, una grieta en el muro de suposiciones que había enfrentado durante décadas. Pero sabía que una conversación no borraba el problema más amplio. Sus pensamientos se dirigieron a su hijo, Jamal, y al grupo de trabajo que Robert Thompson quería que integrara, una oportunidad para dar forma a políticas que pudieran allanar el camino para futuros pilotos.
El día había sido largo, pero no había terminado. Daniel recogió su bolsa de vuelo, listo para enfrentar el viaje de regreso y lo que viniera después. El Boeing 787 ascendió suavemente hacia el cielo vespertino, sus motores un bajo retumbar mientras el vuelo 319 despegaba del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, rumbo a Charlotte. El capitán Daniel Carter estaba sentado en el asiento izquierdo, sus manos firmes en el mando mientras la aeronave atravesaba los últimos jirones de llovizna de Seattle. Las luces de la ciudad se desvanecieron abajo, tragadas por las nubes, y la cabina se instaló en el ritmo familiar del vuelo. A su lado, la primer oficial Emily Liu monitoreaba los instrumentos, su voz clara al confirmar, velocidad positiva, tren arriba. Daniel retrajo el tren de aterrizaje, el golpe resonando levemente, y puso rumbo al este, el piloto automático asumiendo el control a 35,000 pies. El vuelo de regreso llevaba una nueva tripulación de cabina, su reunión previa en la puerta profesional y sin incidentes, un marcado contraste con el drama de la mañana con Karen Michei. La carga de pasajeros era más ligera, 142 almas, y el clima estaba despejado, prometiendo un viaje tranquilo. Mientras el avión se nivelaba, la tripulación de cabina comenzaba el servicio, y Daniel sintió que el peso del día comenzaba a disiparse. La confrontación en la puerta, la emergencia médica en el vuelo 312, y la disculpa de Karen en la sala de conferencias del club de la aerolínea daban vueltas en su mente, cada momento una pieza de un rompecabezas más grande que aún estaba armando. Emily lo miró de reojo, su expresión relajada pero curiosa. «Día largo, capitán», dijo, rompiendo el silencio de la cabina. «¿Se siente bien después de todo esto?» Daniel sonrió levemente, ajustando sus auriculares. «Largo, pero no el más largo. Días como este me recuerdan por qué sigo volando, ni por qué algunas cosas tienen que cambiar». Ella asintió, su mirada desviándose al cielo estrellado delante. «Esa reunión con Karen, ¿cómo le fue?» «No tiene que contarlo, pero me da curiosidad». Daniel consideró su pregunta. Emily no era solo su copiloto, durante sus vuelos juntos, se había convertido en una aliada de confianza, alguien que escuchaba sin juzgar. «Fue genuina», dijo finalmente. Se disculpó, asumió su error y pareció ver cómo sus suposiciones formaban parte de un problema más grande. «Eso es raro. La mayoría de la gente se aferra a sus excusas o inventa otras». «Eso ya es algo», dijo Emily, pensativa. «¿Crees que cambiará?» «Tal vez», dijo Daniel, con voz medida. «El cambio comienza por ver el problema, pero se necesita trabajo para desaprender esos instintos. Mi esperanza no es tanto por ella como por lo que esto podría significar para la aerolínea. Si Thompson se toma en serio ese grupo de trabajo, podríamos lograr un cambio real». Emily se recostó, procesando sus palabras. «Te vas a unir, ¿verdad, al grupo de trabajo?» «Necesitan tu voz, alguien que haya vivido esto, no solo lo haya estudiado». «Me estoy inclinando hacia eso», admitió Daniel. «Es una oportunidad para facilitar el camino a la próxima generación. Niños como Ethan, soñando con este asiento, no deberían tener que luchar las mismas batallas que yo». La mención de Ethan, el entusiasta de la aviación de 10 años del vuelo de ida, trajo un calor a la cabina. Su entusiasmo durante la visita a la cabina había sido un punto brillante en un día desafiante, un recordatorio de por qué Daniel soportaba los desprecios y el escrutinio. «Ese niño va a ser piloto algún día», dijo Emily, sonriendo. «Le diste un recuerdo que llevará siempre». «Eso espero», dijo Daniel, sus pensamientos derivando hacia su hijo, Jamal, y su conversación sobre enfrentar los prejuicios. La pasión de Jamal, los sueños de Ethan, el grupo de trabajo, todo apuntaba a un futuro donde la habilidad, no el color de piel, definiera el lugar de un piloto. Pero Daniel sabía que el progreso era lento, cada paso ganado a pulso en momentos como el enfrentamiento de hoy. El vuelo continuó, el paisaje debajo un mosaico de luces mientras cruzaban las rocosas. Daniel aprovechó el silencio para terminar su informe de capitán, detallando el incidente en la puerta y la emergencia médica con un lenguaje preciso y factual. Evitó la emoción, enfocándose en los impactos operacionales, riesgos de retrasos, seguridad comprometida, para presentar un caso de reforma sistémica. Emily revisó los datos de aproximación para Charlotte, su comunicación breve pero eficiente, reflejando su confianza mutua. «¿Alguna vez piensas en lo lejos que has llegado?», preguntó Emily de repente, con voz suave. «De la Fuerza Aérea, capitán, rompiendo barreras que la mayoría ni siquiera ve».
Daniel soltó una risa baja y cálida. A veces. Pero no se trata tanto de mí como de lo que significa para los demás. En cada vuelo estoy demostrando algo, no solo a mí mismo, sino a cualquiera que piense que no pertenezco aquí. Lo estás demostrando todos los días, dijo Emily con firmeza. Y hoy, no solo lo demostraste, lo señalaste. Eso es lo que va a quedar. Sus palabras llegaron con suavidad, una afirmación tranquila que alivió la tensión persistente del día. Daniel miró las estrellas, su claridad un contraste marcado con la niebla de Seattle. El cielo siempre había sido su refugio, un lugar donde reinaba la competencia y el ruido del mundo se desvanecía. Hoy, había llevado esa claridad a un enfrentamiento que podría resonar más allá de este vuelo, tal vez incluso más allá de esta aerolínea. Mientras comenzaban el descenso a Charlotte, el perfil de la ciudad brillaba contra la noche. Daniel tomó los controles, guiando el avión a través de una aproximación suave, las luces de la pista 36 dándoles la bienvenida a casa. El aterrizaje fue suave, las llantas besando el pavimento con apenas un sonido. Otro para los libros, dijo Emily, su sonrisa audible mientras rodaban hasta la puerta. Siguieron las tareas posteriores al vuelo, listas de verificación, registros, un breve informe con la nueva tripulación de cabina, que había actuado impecablemente. Daniel agradeció a Emily, su apretón de manos un reconocimiento silencioso de un día bien manejado. Nos vemos en el próximo, dijo, agarrando su bolsa de vuelo. Cuenta con ello, respondió Emily, con los ojos brillantes. Descansa, capitán. La terminal estaba más tranquila ahora, la calma nocturna asentándose sobre el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Daniel caminó hasta su auto en el estacionamiento de empleados, el aire fresco un alivio después de la intensidad del día. El camino a casa fue un borrón de carreteras familiares, su mente repasando los altibajos del día. Pensó en la disculpa de Karen, en la emoción de Ethan, en el potencial del grupo de trabajo. El cansancio tiraba de él, pero también lo hacía una cautelosa esperanza de que hoy podría ser un punto de inflexión, no solo para él, sino para los pilotos que vendrían detrás. Mientras se detenía en su entrada, la luz del porche brillaba, un faro en la oscuridad. Lisa estaría esperando, lista para escuchar la historia de un día que lo había puesto a prueba pero no lo había roto. Daniel salió del coche, el peso de sus galones de capitán tan firme como siempre, listo para llevarlo hacia lo que viniera después. El capitán Daniel Carter metió su coche en la entrada de su casa en Charlotte, la luz del porche proyectando un resplandor cálido sobre el jardín delantero. Pasaban apenas unos minutos de la medianoche del 31 de mayo de 2025, y el vecindario estaba en silencio, el único sonido era el leve canto de los grillos. El vuelo de regreso desde Seattle había sido tranquilo, un contrapunto silencioso a las turbulencias del día, tanto literales como figuradas. Daniel bajó, su bolsa de vuelo colgada del hombro, el peso de sus galones de capitán un ancla familiar. Los acontecimientos del vuelo 312, el enfrentamiento en la puerta de embarque, la emergencia médica, la disculpa de Karen Mitchell y la promesa de un grupo de trabajo, revoloteaban en su mente, pero la vista del hogar lo estabilizaba. Dentro, la casa estaba en silencio, el aroma de las velas de lavanda de Lisa flotando en el aire. Daniel dejó su bolsa y la encontró en la sala, acurrucada con un libro bajo una suave manta. Lisa levantó la vista, su sonrisa cálida pero inquisitiva, sus ojos captando el cansancio en su postura. «¿Día largo, capitán?», preguntó, dejando el libro a un lado. «Podrías decir eso», respondió Daniel, hundiéndose en el sofá junto a ella. Se quitó los zapatos, la tensión en sus hombros aliviándose con su presencia familiar. Lisa se acercó, su mano descansando sobre la de él. «Cuéntame», dijo simplemente, su voz una invitación a desahogarse. Daniel relató el día, comenzando con la inquietud que provocó su conversación con su hijo, Jamal, sobre los desafíos raciales. Describió el incidente en la puerta con Karen y Tom Harris, el escozor de su escrutinio y su llamada al CEO Robert Thompson. Habló de la emergencia médica, la visita de Ethan a la cabina y la disculpa de Karen, su voz firme pero cargada con el peso de todo ello. «No se trataba solo de mí, Lisa», dijo. «Se trataba de cada piloto que ha tenido que demostrar que pertenece, y de cada niño como Ethan que no debería tener que hacerlo». Lisa escuchó, su expresión cambiando de enojo por el incidente en la puerta a orgullo por su respuesta. «Hiciste más que manejarlo, Daniel. Lo convertiste en algo más grande, una oportunidad para cambiar las cosas».
Ese grupo de trabajo que mencionó Thompson, vas a hacerlo, ¿verdad? Creo que tengo que hacerlo, dijo Daniel, su mirada desviándose hacia la pared de fotos familiares. No solo por mí, sino por la generación de Jamal, por los pilotos que no tendrán una línea directa con el CEO cuando alguien cuestione su lugar. Lisa le apretó la mano. Has estado luchando esa batalla toda tu carrera, demostrándote una y otra vez. Pero hoy, hiciste que lo vieran. Estoy tan orgullosa de ti. Sus palabras lo envolvieron como un escudo, aliviando el dolor persistente del día. Se sentaron en silencio por un momento, el reloj marcando suavemente, hasta que Lisa habló de nuevo. ¿Crees que Karen decía en serio esa disculpa? Sí, dijo Daniel. Vio algo en ella misma que no le gustó, y ahí es donde comienza el cambio. Si se mantiene, el tiempo lo dirá. Pero lo que le dije fue en serio, sin rencores, solo expectativas. Lisa sonrió, sus ojos brillando con picardía. Ese es mi Daniel, tranquilo bajo presión, incluso cuando el mundo te pone a prueba. Hablaron un rato más, su calidez anclándolo, hasta que el cansancio lo llevó hacia el sueño. Mientras subía las escaleras hacia la cama, Daniel sintió una esperanza cautelosa. El día había sido una batalla, pero también había abierto una puerta hacia algo más grande, una oportunidad para moldear un futuro donde el respeto no sea una lucha sino algo dado. Barra inversa. Meses después, el aeropuerto internacional Charlotte Douglas bullía con su energía habitual, la terminal llena de viajeros. Daniel caminaba hacia la puerta B7, su uniforme de capitán impecable, su paso confiado. El grupo de trabajo se había hecho realidad, y él había asumido un papel principal, trabajando con líderes de la aerolínea para implementar nuevos protocolos de capacitación sobre prejuicios e inclusión. Los programas no eran perfectos, pero los primeros comentarios eran prometedores, los miembros de la tripulación reportaban mayor conciencia, y RRHH había agilizado los procesos para abordar quejas. El informe de Daniel sobre el incidente en la puerta B12 había sido un catalizador, impulsando revisiones de políticas en toda la aerolínea. Karen Michey había regresado a su puesto tras su suspensión, completando la capacitación requerida. Sus caminos se cruzaron una vez, en un vuelo corto a Dallas. Su actitud fue profesional, sus interacciones con Daniel respetuosas, un reconocimiento silencioso de su historia. Daniel no le dio demasiadas vueltas, su enfoque estaba en el futuro, en los cambios más amplios que estaba ayudando a construir. Al llegar a la puerta, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Mikkel Larsen, el padre de Ethan. Adjunto venía una foto de Ethan con un disfraz de piloto, de pie junto a un avión de modelo, su sonrisa amplia y orgullosa. El mensaje decía: Ethan sigue hablando de usted, Capitán Carter. Tiene la mirada puesta en la cabina. Gracias por inspirarlo. Daniel sonrió, guardando la foto. Esa chispa en los ojos de Ethan era la razón por la que seguía adelante, un recordatorio de que cada vuelo llevaba no solo pasajeros, sino posibilidades. En la puerta, la tripulación lo saludó con calidez, sus gestos cargados de respeto, no de escrutinio. La agente de la puerta, una joven llamada María, revisó su identificación con una sonrisa. ¿Listo para otro vuelo tranquilo, Capitán Carter? Siempre, respondió Daniel, devolviéndole la sonrisa mientras se dirigía al puente de embarque. La aeronave lo esperaba, sus líneas aerodinámicas brillando bajo el sol de la mañana, lista para llevarlo a él y a sus pasajeros al cielo. Cada paso se sentía como una pequeña victoria, un testimonio de 25 años rompiendo barreras y allanando el camino para otros. Mientras caminaba, pensó en Jamal, ahora explorando una carrera en la industria aeroespacial, y en los incontables pilotos que vendrían después. La lucha por el cambio no había terminado, pero hoy, el camino se sentía un poco más claro. Ajustó su gorra de capitán, las 4 franjas doradas reflejando la luz, y subió a bordo, listo para volar. Y para ti, que estás escuchando esta historia, debes saber esto: el cambio comienza con el valor de ponerse de pie, de hablar, de exigir responsabilidad a los demás. Como Daniel, todos tenemos momentos para desafiar lo que está mal y construir lo que está bien. ¿Cuál será tu postura? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la postura de un capitán. Esperamos que la historia del capitán Daniel Carter sobre resiliencia, liderazgo y esperanza te haya inspirado tanto como a nosotros. Si disfrutaste esta aventura en audio, por favor dale me gusta para mostrar tu apoyo, y no olvides suscribirte para más historias cautivadoras que despierten reflexión y cambio.
Tu participación significa el mundo para nosotros, y nos encantaría tenerte de vuelta para el próximo relato. Buen viaje, y nos vemos en los cielos.